El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio y podríamos decir que como que el Señor es muy duro, como que si voy a hacer una comida, una cena, una fiesta, ¿cómo no voy a invitar pues a mis seres queridos? Y no es de que se trate literalmente de que no invitemos a nuestros seres queridos, pero ¿cuántas veces podemos decir que queremos ayudar a alguien, queremos a congraciarnos con alguien y utilizamos precisamente cosas que nos pueden retribuir? Por ejemplo, podríamos decir, pues en la política, ¿cuántas veces los políticos en tiempo de campañas pues no están diciendo, no, pues es que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer para acá? Y dicen, bueno, un cuentito que llegó una vez un político a un pueblo y dijo, no, cuando yo sea presidente les pondré un puente para que crucen el río. Y así como que uno le dice, oiga señor, pero no tenemos río, cuando sea presidente también les voy a poner un río. Pues es imposible. ¿Y es por qué? Porque queremos dar nuestra mejor versión para ganarnos un favor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos actuar así? Es que quiero llevarme bien con el padrecito porque quiero que después el padrecito esté a mi disposición. No, es que le llevo su regalito al padrecito para que cuando tenga un compromiso que necesite un padrecito, no me pueda decir que no. Por eso es de que vamos haciendo nuestra red de favores. ¿Para qué? Para que ahorita yo te ayudo y al rato me ayudas tú. Y no vas a poder decir que no porque yo te estoy ayudando, yo te estoy haciendo el favor. Y una vez me contaron de unas personas que pues estaba el párroco y al párroco que lo llevaban a comer, que le llevaban pues sus regalitos y todo. Y una vez que querían que les fuera, creo que a ver un enfermo, pues el padre no podía. Y les dijo, no, pues es que no puedo. Y pues que la familia le sacó en cara, pero es que nosotros lo llevamos a comer a donde quiere, le damos sus regalos. Pues sí, y podremos decir, y si quieren tener ahí a un padrecito dándole cosas para que los ayude, pues no se puede. Y es ahí donde, por eso, tenemos que descubrir que no necesitamos compromiso alguno. Ciertamente, pues si cumplo años, pues con desconocidos, pues no me la voy a pasar tan bien como con mis conocidos. Entonces, ciertamente, y pues ahí podríamos decir, pues si lo invito a mi cumpleaños, de modo que los otros no cumplan años, si no me inviten. Sino es precisamente el buscar la misericordia. La misericordia es la ayuda incondicional. Por eso, hasta la primera lectura, nos dice el apóstol San Pablo a los romanos, dice, en efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Y esa es la misericordia. Dios, ¿qué nos pide a cambio para darnos su misericordia? Nada. Eso sí, podrán decir, ay Padre, entonces aunque me porte mal, ¿tengo la misericordia de Dios? Sí.
Pero el efecto no es el mismo de que si tú quieres acercarte a Dios, de que si no quieres acercarte. Es como, por ejemplo, si les digo, oigan, miren, los quiero invitar, como para este tiempo, creo que ya pasó, pero siempre hay un maratón en este tiempo en pro de los niños con cáncer, que pues bueno, lo organiza la Fundación Castro Emilio Limón. Y yo les puedo decir, suponiendo que sea mañana, pues miren, mañana los invito para que corramos el maratón. Y pues podrán decir, ay padre, gracias, pero si ni siquiera salgo a correr, ¿cómo voy a terminar el maratón? Entonces, gracias padre por la invitación, pero no gracias. Entonces, Dios nos da su misericordia a todos. La pregunta es, ¿nosotros recibimos la misericordia de Dios o no? Por eso, la sangre de Cristo se derramó por todos, pero a aquellos que decidimos cumplir su voluntad, somos los que obtenemos la gracia de su misericordia. Y es aquí donde Dios nos da la libertad. Y pues bueno, esto me ha marcado mucho porque el día viernes pasado, por ahí me recomendaron, o salió como recomendado un video, en donde entrevistaban a 4 brujos de Catemaco, que cuando trabajan los 4 juntos, porque hacen ahí ritos y todo, y decía que pues ellos se hacen llamar el aquelarre más fuerte del mundo. Y dirán, ay padre, ¿y por qué le llamó la atención? Porque la primera pregunta que les hicieron, pues fue así como que, ¿cómo se llaman sus redes sociales? Pero después así como que la siguiente pregunta fue, ¿y cómo ven la situación del mundo? Y los 4 dijeron, el mal está suelto. Y ya por ahí uno decía, es que Satanás está suelto. Dice, ya tiene unos años sueltos, pero hoy en día está haciendo que haya más mal en el mundo. Y bueno, ya de ahí se soltaron y resulta que hasta los brujos pues reconocieron de que todo el trabajo de brujería, todo lo que son que el ojito de Fátima, el ojito turco, la mano de Fátima, el cuarcito y todo, dice, pues nos los traen todos para que nosotros los trabajemos, porque te lo venden, mira, para que te proteja el ojito. Y pues sí, pues ya se lo pasaron ahí por los brujos y dicen, nosotros hacemos todo en nombre de Satanás. Y bueno, ahí como que medio errados, porque unos decían, no, es que yo le pido permiso a Dios Padre Todopoderoso para trabajar con Satanás. Y yo así como que válgame Dios. Y sí, Diosito te va a decir, ay sí, mira, córrele al pecado. No, si Él mismo dice, yo no te mandé pecar. Y es ahí donde decían, bueno, es que cada quien es libre de tomar el camino. Y es lo que Dios nos da, la libertad. Nosotros queremos salvarnos, aceptando su misericordia. ¿Cuál es el precio? Nos dice, no una vez, sino varias veces. El que me ama, cumplirá mis mandamientos. El que quiera llegar a la casa del Padre, tiene que cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a la casa del Padre? Cumplir la voluntad de Dios. Pero hoy podríamos preguntarnos, si es algo que decían pues estos brujos, que digo, me llamó mucho la atención por todo lo que dijeron, porque hablaban de la apostasía y yo dije, no, pues ahorita hay muchos padrecitos hablando de la apostasía. Yo no hablo tanto de la apostasía porque yo tengo otra teoría. Y dirán, ay padre, ¿y por qué usted no habla de la apostasía? Digo, porque para tener un tiempo de apostasía necesitamos tener fe. Y hoy lamentablemente no tenemos fe. Entonces, ¿cómo puedo hablar de una apostasía que es renunciar a mi fe si no tengo fe? Entonces, hoy no estamos en tiempo de apostasía, estamos en tiempo de falta de fe. ¿Por qué? Porque simplemente podríamos preguntar, ¿cuántos se fueron a celebrar el Halloween el martes pasado? Y muy católicos, pero el día miércoles que era fiesta de guardar, ni siquiera se acordaron de Dios. Entonces, ¿cómo puedo llamarme que soy católico, que tengo fe, si no cumplo con el mandamiento de Dios? Y así, poco a poco,
ciertamente hoy podríamos preguntar, ¿cuántos conocemos nuestra doctrina como católicos? Si a veces no sabemos ni el credo, pues ¿cómo vamos a saber lo que es mi fe? Por eso, ¿cuántas veces decimos que somos católicos por tradición? Y nada más decimos que por tradición porque nos llevaron allá a bautizarnos. Pero no hubo una formación en la fe. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque hoy hay tantas cosas negativas en la iglesia y en el mundo porque no nos enseñaron la fe. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos no sabemos ya? Vámonos a algo más reciente. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si a veces con trabajos no sabemos los mandamientos de la ley de Dios, pues ya los mandamientos de la Santa Madre Iglesia ya ni no los sabemos. Y lamentable, ¿por qué? Porque hoy el catecismo no los enseña. Por ejemplo, algo que tendría que ser base y durante mucho tiempo fue la base, los novísimos o postrimerías. Hoy le preguntan a un niño qué es un novísimo o una postrimería, no sabe. Todavía a mí me tocó que me los enseñaran. Y es muerte, juicio, infierno, gloria. La muerte todos la vamos a sufrir, el juicio todos lo vamos a enfrentar. Ahora sí, el infierno o la gloria depende de nosotros. Pero ¿cuándo se está hablando de eso? O inclusive hay un padrecito que he visto ahí en las redes sociales que decía, hoy lamentablemente no se habla del infierno y se trata de quitar el infierno. Diciendo, no, es que Diosito es amor y aunque seas el más malo del mundo, Diosito te va a salvar. No, Diosito no te va a salvar. Por eso en el capítulo 30 del Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿qué escoges? No es Dios el que me va a llevar al cielo a fuerzas, ni es Dios el que me va a mandar al infierno. El que se va a salvar o se va a condenar, soy yo. ¿Por qué? Porque Cristo vino para enseñarnos a vivir conforme al plan de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de vivir el plan de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo como Dios manda? Y hoy, ¿qué es más fácil? Atacar, juzgar, criticar, negar la misericordia. Por eso, hoy necesitamos, el primer acto de misericordia que necesitamos para los demás es enseñar. Por eso tendríamos que recordar las obras de misericordia. Y una de las espirituales que casi no practicamos es enseñar al que no sabe. ¿Por qué? Porque, ay no, tengo que respetar, ¿qué tal si no piensa lo mismo que yo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cuál es el mandato que Dios nos dio? Y lo podemos ver al final de los 4 evangelios. Ahí sí no hay distinción. Vayan por todo el mundo y enseñen la buena nueva. ¿Cuántos buscamos enseñar la buena nueva? Y podríamos decir que antes era más difícil. ¿Por qué? Pues imagínense, podríamos hablar todavía hasta el siglo pasado. No, querer ir a enseñar era, pues vete allá a la sierra donde, como coloquialmente se dice, Dios nunca pasó, o vete allá por donde Tarzán tiró el cuchillo. Pues sí, y era ese esfuerzo de ir. Hoy es bien fácil, hoy la mayoría tenemos nuestro Facebook. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Simplemente ponte todos los días y pon Dios te ama, conviértete, cumple los mandamientos. Con eso estamos evangelizando. Si ya tenemos más oportunidad y ponemos más, ¡qué bien! Pero con un simple recordar que Dios es nuestro Padre, con eso ya estamos evangelizando. Pero hoy, ¿qué es lo que compartimos? El videíto chistoso, el meme, andamos compartiendo el piolín ahí de que, ay, Diosito te bendiga. Sí, pero pues el piolín, ¿qué me va a enseñar de Dios? No. Y es ahí donde nosotros hoy tenemos la necesidad. Tenemos que ir y enseñar a aquellos que no te van a dar ahora sí que algo a cambio. Es precisamente ahí, pues, si yo vengo a la parroquia y nada más les hablo a las 3, 4 viejitas que siempre vienen,
pues ¿qué de extraordinario hago? Pues siempre van a venir las 3, 4 viejitas y siempre les voy a hablar de Diosito y siempre van a quedar bien contentas. No, el trabajo es ve con aquellos que no te lo van a agradecer, con aquellos que inclusive te van a atacar. Es que eres un mocho, es que eres esto, es que eres lo otro, es que eres una cucaracha de iglesia, una rata de sacristía. Con ellos son los que tenemos que llevar la palabra. Y más que con la palabra, con nuestro testimonio, que eso es lo que cuesta. Recordemos el evangelio del día de ayer, domingo, que decía: hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. ¿Por qué? Porque a veces podemos hablar bien bonito. ¿Y nuestro testimonio qué? Y es algo que podríamos decir, últimamente el Papa nos ha recordado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dijeron? No, pues el sínodo que ya va a permitir todo esto y esto. Y sí, podríamos decir que corremos el peligro porque hoy la mayoría está pidiendo lo que el mundo pide. Pero podemos recordar cómo pues a muchos no les gustó la actitud del Papa. No hay matrimonio homosexual, no hay ordenación de mujeres y no hay sacerdocio casado. ¿Por qué? Porque del matrimonio de homosexuales dijo que no podemos ir en contra del plan de Dios. De la ordenación de mujeres dijo, esta cuestión ya se cerró. Y lo cerró mi predecesor, San Juan Pablo II, cuando dijo, no es compatible con el sacramento la ordenación de mujeres, porque Dios llamó a los varones. Y en la cuestión del sacerdocio casado dijo, bueno, esto es una cuestión histórica, pero durante mi pontificado no se va a quitar el celibato. Y por ahí pues ya padrecitos como el padre James Martin, no, es que ¿por qué le da la espalda a los pobrecitos homosexuales? Cuando la iglesia, hasta en el mismo catecismo dice, tráteseles con respeto, pero enséñeles cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? La castidad. No, pero es que ¿cómo se puede vivir en castidad? Bueno, habrá muchos que no puedan, pero habemos algunos que pues batallamos, y sí, se batalla, pero ¿por qué? Porque muchas veces que quieren que el padrecito viva como vive el mundo. Inclusive lo que dice, no, es que se necesitan mujeres en el sacerdocio y padrecitos casados para que haya más vocaciones. Inclusive el Papa dijo, pues la iglesia anglicana, la iglesia luterana tiene tanto matrimonio sacerdotal como tiene mujeres en el sacerdocio y tampoco tienen vocaciones. Entonces no es esa la razón. ¿Cuál es la razón de que no hay vocaciones? De que no enseñamos la fe. ¿Cuál es la razón de que no hay ese aprecio por las cosas de Dios? Porque no hemos conocido lo que es Dios. Podríamos preguntarle a los jóvenes qué es lo que piensan de la iglesia. Ay, no, es que ha de estar bien aburrido. No, yo mejor me voy a bailar el reggaetón. Pues sí. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. ¿Por qué? Porque no hemos puesto de nuestra parte para que nuestros hijos aprendan. Por eso a veces dicen, no, es que el padrecito no enseña la fe. Discúlpenme, quienes pidieron el día del bautismo, el bautizar a sus hijos fueron ustedes, no fue el padrecito. Ah, ya, venga a bautizar a su hijo, ¿no, verdad? Ustedes fueron a pedir el bautismo de sus hijos. Y luego el padrecito, cuando hace lo que se llama el interrogatorio, primero les pregunta el nombre del hijo, después les pregunta qué es lo que piden a la iglesia de Dios. Y lo tercero dice, papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educar a sus hijos en la fe. ¿Y qué es lo que los papás dicen? Y esto porque yo lo he escuchado. No, ya que crezca, ya lo voy a llevar al catecismo para que le enseñen la fe. Pues, si ese es nuestro pensamiento, ¿podrá venir el mismo papa a darle el catecismo? ¿Y va a haber fe en los niños? No. Porque la fe se aprende en casa. La fe se aprende con el ejemplo.
Y yo lo que les digo, pues simplemente casi todas las parroquias tienen 2 horas, entre comillas, de catecismo. Pero la mayoría de iglesias, antes de irse al grupo o a su salón, pues tienen que hacer la oración en la parroquia o en el templo. Y después de ahí ya se va cada quien a su salón y ya estamos hablando de que ellos se perdieron mínimo 20 minutos. Y luego llegan al salón y entre lo que la catequista tranquiliza a los escuincles, pues ya se fueron otros 10 minutos. Y luego a la hora, pues sus 20 minutos de descanso, pues ya estamos hablando de que se fueron casi 1 hora. Entonces, ¿cuánto es efectivo de catecismo? 1 hora. Cada semana. Y no todas las semanas porque pues que ya viene las vacaciones y hay que salir de vacaciones, hay que la fiesta patronal, hay que suspender el catecismo, en algunas parroquias hay que ya viene el retiro de Adviento, ahí ya viene esto, ya viene el otro, viene, y a fin de cuentas, ¿qué tanto aprendieron los niños? Y luego, peor tantito, pues muchos toman el catecismo nada más como un simple precepto, en el cual pues no le dan importancia. ¿En qué sentido? En que a veces van ahí como que, ay, pues es que tengo más tarea de la escuela, así que pues no repaso nada del catecismo. Ay, es que tengo fútbol, ay, entonces. Y por ahí, en una ocasión, ciertamente, llegaron a decirme, oiga padre, es que mi hijo no puede venir al catecismo, pero sí quiere hacer la primera comunión. Yo, bueno, ¿y por qué no puede venir al catecismo? Ay padre, porque en su escuela van a empezar a jugar fútbol y para entrenarse tienen que ir a la escuela el sábado y yo creo que pues para que le ayude mucho va a ir al fútbol. Dije, pues mire, cuando termine el fútbol, ya su torneo, lo que vaya a hacer, pues bueno, vuelve a inscribir al niño. Padre, pero ya lo inscribió, ya viene como 2 meses viniendo. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a dejar de venir? Ay, padre, nada más es un torneo, son 7 meses. Pues sí, 2 meses menos 7 meses y luego ya quieren que haga el sacramento, pues ¿qué va a conocer del Señor? Y ese es el problema. No hemos puesto atención. Por eso tenemos que descubrir con nuestro testimonio, ahí en donde nos desenvolvamos, en nuestro trabajo, cuando llevemos a los niños a la escuela, cuando vayamos a comprar el mandado, con las amigas, con las vecinas, con los familiares, ahí tenemos que mostrar a Cristo. Y es ahí donde dice San Francisco de Asís, prediquen siempre y si necesitan hablen, porque nuestra vida tiene que ser testimonio. Nuestra vida tiene que ser un mostrar a Cristo en cualquier lugar donde estemos. Eso es lo que hace San Pablo. Por ejemplo, podemos ver en su viaje, cuando llega a, si mal no recuerdo, esa Pisidia, en donde pues llega y hay una familia que hace tiendas y pues San Pablo, ahí conocemos que hace tiendas. ¿Por qué? Porque se pone a trabajar con ellos porque era su oficio. Y trabajaba por la mañana y por la tarde les hablaba de Dios. Hasta que llegan sus compañeros y dice, es que cuando estuve con ustedes no quise ser gravoso, por eso trabajé con mis propias manos. Y es donde viene aquella frase icónica, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros para llevar a Cristo? Ciertamente unas frases que han venido pues ya prácticamente desde el tiempo de San Juan Pablo II, fuertemente en el tiempo del Papa Benedicto XVI, y que ahora se siguen utilizando, aunque yo creo que un poquito menos. Pero era el ser discípulos y misioneros. Discípulos a los pies de Jesús y misioneros en el servicio a los demás.
Por ejemplo, y algo que podríamos decir que es lamentable para nosotros como católicos. Los fines de semana, aunque ya toda la semana, pero los fines de semana, en grupitos, de casa en casa, mujeres con su falda larga, su blusa, su suétercito, su Biblia bajo el brazo, y hombres con su camisa de vestir, su pantalón de vestir, sus zapatos, su Biblia bajo el brazo. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, que lamentablemente no son ni siquiera cristianos, porque ellos no confían totalmente su salvación en Cristo. Y mejor ellos dan testimonio que nosotros. Ellos que tienen solamente una parte de la verdad y nosotros que tenemos la verdad completa, ¿qué testimonio damos? Ninguno. Por ahí en alguna ocasión, pues una ministro extraordinaria de la comunión, que cuando iba a visitar enfermos, pues llevaba al Santísimo para llevarles el viático a los enfermos, y por el camino, pues con todo el perdón de la palabra, pero mentando madres por aquí y por allá, peleándose con todo mundo. ¡Qué testimonio! Y a veces por eso dicen, no, para ser católico, para ser como doña Chonita, para ser como don fulanito, para ser como el padrecito tal. No, mejor estoy bien así. Ese es el problema. No hemos invitado a aquellos que están lejos. No hemos invitado a aquellos que no pueden pagarnos, entre comillas, que no nos van a decir, ay, qué bonito predica hermanita, ay, qué bonito predica hermanito. A aquellos que inclusive nos van a cuestionar lo que decimos, pero que si ganamos a uno, les aseguro que con ese uno que ganemos, vamos a empezar a convertir a más. Por eso podremos hablar hasta el día de hoy de el cardenal John Henry Newman, obispo anglicano, que pues agarra y dice, no, pues en su tiempo que todavía había pues ese estudio serio de la teología, y en donde decía, no, pues es que todos los católicos citan a los padres de la iglesia, y se fue a estudiar a los padres de la iglesia para atacar a los católicos. Y oh sorpresa, terminó pidiendo su inscripción a la iglesia católica. Pues hacen ahí una revalidación de su orden sacerdotal. Llega a ser obispo católico e inclusive lo llaman para ser cardenal. Y es el gran John Henry Newman, alguien que empezó a estudiar la fe católica para atacarla. Actualmente hay un joven que habla mucho de la conversión. ¿Por qué? Porque él era, si mal no recuerdo, era evangélico o era pentecostal. Y de igual manera, pues dijo, pues muchos padres escuchan que los padres de la iglesia y los padres de la iglesia, pues voy a demostrar que los padres de la iglesia están equivocados. Y ándale, que ahora es católico. Y se hizo bautizar él, porque no era bautizado, se bautizó su esposa y bautizó a sus hijos. Y podríamos preguntar, ¿y nosotros que estamos bautizados, que somos católicos, qué tanto buscamos conocer? Ese es el problema. Tenemos que luchar día en día por verdaderamente vivir la fe y compartirla con aquellos que no te van a decir qué bonito, con aquellos que inclusive te pueden atacar, pero es ahí donde el testimonio, el martirio silencioso de vivir la fe conforme Cristo
pidió. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.